¿Podrían confirmarme si se ve mi pantalla? Ok. De acuerdo. Okay, so good afternoon to all, and thank you for Buenas inviting tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado. Me llamo Sofía Ioannidou y represento a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Trabajo para una unidad, se llama Unidad de Datos Integrados, y formo parte del equipo que se encarga de la recogida de datos científicos, de todos los datos científicos que recibe la EFSA. Hoy voy a hablar de los resultados de un proyecto que acabamos de terminar este año. Es una encuesta europea sobre el consumo de pescado y otros productos del mar y la concienciación de los consumidores al respecto. Es lo que nos proponemos. ¿Os entiende? Esta diapositiva muestra un poco un resumen de la presentación. Voy a empezar con una primera sección que es el resumen del mandato, cuando recibimos la solicitud de la Comisión y los términos de referencia, las instrucciones para la implementación del proyecto y los datos que siguieron y metodología. Después continuamos con los resultados finales de frecuencia de consumo y factores influyentes, y también la comparación de la frecuencia de consumo con las recomendaciones nacionales. Y por último, vamos a hablar de la concienciación y comunicación de la población europea con respecto a los contaminantes, las recomendaciones nacionales, las fuentes de información y también posibles estrategias de comunicación de los Estados miembros. Estoy teniendo un problema con la pantalla, lo siento. Okay, so here we go. Vamos allá. En el 2012, el panel de contact de la EFSA comenzó con un consumo de metilmercurio de 1,3 kilogramos por kilo y de los beneficios que puede tener para el desarrollo y para ciertos puntos, para ciertas poblaciones específicas. Para ello, el panel adoptó en 2014 una opinión sobre los beneficios y los riesgos asociados a la exposición al metilmercurio y un consumo de entre 1 y 2 porciones de productos pesqueros y de 3 a 4 durante el embarazo ha asociado con ciertos resultados relacionados con el neurodesarrollo en comparación con el no consumo de productos pesqueros. Los niveles máximos de mercurio para las especies de peces se establecieron de 1961 a 2016 y los Estados miembros solicitaron reducir aún más los niveles de mercurio en 2021 y se llevaron a cabo 2 tareas para evaluar la frecuencia de consumo de productos pesqueros y, en segundo lugar, para analizar la concienciación basada en las recomendaciones nacionales. Aquí tenemos un resumen general del proyecto. Lanzamos el proyecto en 2022
cuando elaboramos un cuestionario de sensibilización para la encuesta y lanzamos también la contratación. Después, en 2023, llevamos a cabo el primer trabajo de campo en Islandia y Noruega. En 2024 realizamos una actualización del asesoramiento nacional en todos los Estados miembros y un trabajo de campo de la segunda encuesta en 15 países. En 2025 tuvimos una análisis final de los resultados y se desarrolló y aprobó un informe científico, y a finales de 2026 se produjo la publicación del informe con noticias, posts en redes sociales, apoyo a los Estados miembros, informativas, etc. Voy a contar un poco el contexto detrás de este estudio y metodología. La población objetivo son adultos, adolescentes y mujeres embarazadas, y contamos con una muestra de 500 sujetos por país, de los cuales al menos 240 eran adultos, 130 adolescentes y 130 mujeres embarazadas. El marco de muestreo, la muestra aleatoria probabilística, se basa en la cobertura total de los marcos de muestreo de teléfonos móviles y fijos, además de muestreo de refuerzo a través de redes sociales, mediante anuncios dirigidos a adolescentes y mujeres embarazadas. El método de muestreo fue representatividad de la región, la edad y el género, y los desequilibrios se gestionaron mediante una estratificación con ponderación a posteriori. Y el método de administración, CATI, con videoconferencia, además de libro ilustrado, que se ha traducido a diferentes idiomas, y el cuestionario. Y la tasa de respuesta global fue del 10%. Las especies que incluimos en las encuestas fueron 38 en total, y se dividieron en función de los límites máximos. Depende de diferentes factores este límite, pero lo que se intenta es que sea lo más bajo o razonablemente posible. Y eso también depende de la posición de las especies en la cadena. Por ejemplo, los atunes, que son predadores, pues acumulan más mercurio que otras especies. Entonces, como decía, realizamos dos encuestas. Aquí vemos el tamaño de la muestra. Tuvimos unas 15.000 personas que participaron en la primera y en la segunda algo menos de 8.000. En la primera encuesta contamos con 27 Estados miembros, además Islandia y Noruega. Y en la segunda encuesta tuvimos a Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Portugal, España y Noruega, que publicaron reglamentaciones de consumo actualizadas. Y después tuvimos Francia, Alemania, Grecia, Suecia e Islandia, que fueron seleccionados como países de control en función de su elevado consumo, según datos extraídos de la base de datos exhaustiva de la EFSA. 2 de los 10 países, Portugal y Chipre, habían lanzado recomendaciones antes de la primera encuesta. Y vamos a ver ahora los resultados sobre la frecuencia de consumo de pescado y productos pesqueros en comparación con las recomendaciones nacionales. Con respecto a la pregunta de apertura, que es si se consideran consumidores de pescado, tenemos en torno a un 60% de los participantes mayores de 10 años que se consideraban consumidores de pescado y productos pesqueros en Europa. Y basándonos en los datos recogidos en la primera y la segunda encuesta juntos, tanto embarazadas como mayores de 10 años dijeron que el sabor es importante para ellos.
También le siguió los beneficios para la salud, la seguridad alimentaria, la preocupación por los contaminantes medioambientales. Esta fue una de las cosas que destacaron las mujeres embarazadas. Se observó un aumento de la frecuencia de consumo de pescado y productos pesqueros entre los dos momentos de la encuesta, entre ambas encuestas, tanto en los países con recomendaciones de consumo actualizadas como en los que carecían de ellas, y tanto en la población general como en las mujeres embarazadas. En general, si se tienen en cuenta únicamente los consumidores y se combinan todos los países y ambos momentos de la encuesta, aproximadamente un tercio de las muestras, tanto de la población general como de las mujeres embarazadas, declaró consumir pescado a un nivel máximo de mercurio de un miligramo al kilo 3 o más veces por semana. Overall, before launching the second En general, antes de poner en marcha la segunda encuesta, la EFSA se puso en contacto con los 27 Estados miembros, Islandia y Noruega, para recabar información sobre las acciones de comunicación que llevan a cabo. 10 países respondieron afirmativamente y la mayor parte de las recomendaciones nacionales se dirigían a los niños y las mujeres embarazadas y se propuso evitar o consumir en cantidades limitadas peces depredadores como tiburón, el pez espada o el atún. Se sugirió consumir con mayor frecuencia pescados con bajos niveles de mercurio como las anchoas, la sardina o el salmón. Casi siempre se hacía referencia a la contaminación por metilmercurio y se proporcionaron recomendaciones sobre el tamaño de las raciones. Aunque cabría esperar una disminución del consumo de pescado y productos pesqueros, todos los consumidores europeos de pescado y productos pesqueros informaron de un aumento en todas las categorías. Esto supone que hay otros factores, además de las preferencias de consumo, que son las que están dando lugar a estas decisiones. En lo que respecta a los resultados sobre el conocimiento de los contaminantes en el pescado y productos pesqueros, vemos que en todos los países, en ambas encuestas, se contestaron correctamente entre 1 y 3 respuestas y solo un 2% acertó 9 respuestas. Vemos los porcentajes en esta diapositiva y vemos que el principal contaminante conocido es el mercurio, seguido de las dioxinas, con un 54% que no las conocen, un 17% que consideran que no están presentes y un 29% que sí. En cuanto a la pregunta cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los contaminantes químicos en el pescado y o productos pesqueros creen que son correctas, podemos ver las respuestas en esta diapositiva. Y con respecto a los cambios en el consumo debido al mercurio o contaminantes, 9 de cada 10 personas mayores de 10 años y casi todas las mujeres embarazadas afirmaron haber reducido su consumo de pescado u otros productos pesqueros en el último año. E indicaron que lo habían hecho porque sabían que este tipo de productos podían estar contaminados con mercurio o con otros contaminantes. No obstante, no se encontraron diferencias entre los países con recomendaciones actualizadas y los países sin recomendaciones actualizadas, que es un punto importante. Cuando vemos las conclusiones sobre esta concienciación o conocimiento de los contaminantes, en general los consumidores europeos tienen un escaso conocimiento. En la encuesta y los estudios de la EFSA, que analizaron el conocimiento sobre diversos contaminantes, el mercurio y el metilmercurio son los más reconocidos entre los consumidores, especialmente embarazadas. Y los resultados de la encuesta de la EFSA revelan que no hay diferencias en el consumo y el conocimiento entre los países con recomendaciones actualizadas y aquellos sin ellas, aunque surgen algunas diferencias entre unos países y otros.
Vamos a ver ahora los resultados sobre el conocimiento de las recomendaciones nacionales, los riesgos y beneficios para la salud y las fuentes de información. Vemos que las mujeres embarazadas son las que más conocen las recomendaciones nacionales de los países referentes a los beneficios y riesgos de consumir pescado. Los riesgos tienen que ver especialmente con el contenido de mercurio. Y también preguntamos si el consumo de pescado y otros productos pesqueros puede ser beneficioso o si hay algún riesgo o las dos cosas. Y se preguntó a los participantes si consideraban que era un beneficio o un riesgo. Los puntos que vemos a la izquierda, los que consideraron que esos puntos de la izquierda eran beneficiosos están en azul y los que consideran que eran un riesgo están en verde. Lo que esto muestra es que las mujeres embarazadas de la primera encuesta no mostraron grandes diferencias con respecto a la población de más de 10. Y con respecto a los riesgos y beneficios para la salud, ¿en qué medida, si es que lo hizo, algunas de las siguientes fuentes o tipos de información le llevó a cambiar su consumo de pescado y otros productos del mar? Y se les pide que indiquen hasta qué punto estos factores influyeron en su aumento o reducción del consumo. En las poblaciones de más de 10, en países sin recomendaciones actualizadas, que sería la segunda encuesta, vemos los resultados a la derecha y a la izquierda vemos los de la primera encuesta. Y vemos que la familia, amigos, vecinos o compañeros es el primer punto de fuente de información, pero las fuentes oficiales, las páginas web, tienen un impacto directo menor, pero siguen siendo importantes. Para terminar con esta parte, vemos que 4 de cada 10 consumidores mayores de 10 y de las consumidoras embarazadas en los 10 países que habían publicado recomendaciones actualizadas afirmaron haber oído hablar de las recomendaciones. El conocimiento objetivo de los beneficios para la salud es considerablemente mayor que el conocimiento de los riesgos. Y por último, la familia, los amigos y la televisión son los principales puntos de información que hacen que los consumidores tengan sus patrones de consumo. La siguiente sección tiene que ver con el impacto de los consejos nacionales y recomendaciones de comunicación para las autoridades nacionales. En la mayoría de los países con recomendaciones nacionales actualizadas, el consumo de especies con un límite máximo de mercurio de 1 miligramo por kilogramo 3 o más veces por semana era igual o superior entre quienes habían oído las recomendaciones que entre quienes no las habían oído. En los países donde se han actualizado las recomendaciones, las mujeres embarazadas suelen estar más al corriente de las recomendaciones nacionales y también suelen indicar que las tienen en cuenta en mayor medida que en la población general. El consumo por parte de las mujeres embarazadas de especies con un límite máximo de mercurio de 1 miligramo por kilo 3 o más veces por semana fue mayor entre aquellas que habían oído las recomendaciones que entre las que no lo habían hecho. Y en general, la promoción a largo plazo de las recomendaciones nacionales, especialmente en lo que respecta a los beneficios para la salud del consumo de pescado y los productos del mar, puede animar a los consumidores a comer más pescado en general. Sin embargo, hay otros factores que son importantes, como el nivel de consumo actual y las preferencias personales también.
As it refers to communication advice from member states, Vamos a ver las recomendaciones de comunicación para los Estados miembros. Podemos decir que los Estados miembros tienen que seguir promoviendo los beneficios de consumo del pescado, centrándose en las compensaciones que conducen a elecciones beneficiosas, informando sobre los beneficios para la salud y la seguridad y siendo prescriptivos a las elecciones, qué comer y con qué frecuencia hacerlo. challenging no risk awareness of contaminants or perceived divergence from our beliefs is También supone un reto abordar el bajo nivel de concienciación sobre los riesgos de los contaminantes, la divergencia percibida con respecto a creencias previas y el uso de herramientas como Fish Choice debería también fomentarse o repetir mensajes que se centren en diversificar los hábitos de consumo. En cuanto a las estrategias para acceder a fuentes de información fiables, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, así como los contactos sociales y los amigos son fuentes de información sobre riesgos alimentarios más habituales que las páginas web institucionales. El acceso a la televisión, a los anuncios, es probablemente más efectivo. También se debe evaluar la palabra gráficos. Y por último, se necesitan soluciones creativas adicionales en un entorno informativo cada vez más competitivo, como puede ser la inclusión de narrativas sobre alimentación y salud en programas de televisión. Uno de los resultados de este proyecto son fichas específicas por países, como lo que podemos ver en la diapositiva, que resumen los datos que se han ido recogiendo en las dos encuestas. Esta es una de las dos páginas del informe que están disponibles para cada país y resumen los riesgos y beneficios y los conocimientos, así como las recomendaciones actualizadas, cuánto ha cambiado el consumo de este tipo de productos y también el conocimiento de la población con respecto a estos beneficios y concienciación referente a los contaminantes. Para terminar mi presentación, podemos ver que de 2023 a 2024 las tendencias han sido, en el caso de las especies con un límite de mercurio de 1 miligramo por kilogramo de consumo frecuente, casi se duplicó, pasando de un 26 a un 50% en ambos grupos de países, y lo mismo ocurre con otras especies. ¿Por qué? Realmente no es el consumo per se, sino probablemente la temporada u otros factores que puedan influir en estos cambios. En ambas encuestas, el 60% de los encuestados solamente consume pescado y productos pesqueros y de ellos aproximadamente un tercio de los adolescentes adultos y de las mujeres embarazadas declararon consumir pescado con un nivel máximo de mercurio de 1 miligramo por kilogramo más de 3 veces por semana. La concienciación sobre los contaminantes en el pescado y productos pesqueros es baja entre los consumidores europeos. El mercurio es el contaminante más reconocido, pero en general sigue siendo baja. Y vemos algunas diferencias entre países. Dentro de las mujeres embarazadas, afirmaron no haber oído hablar de las recomendaciones nacionales y 6 de cada 10 de quienes modificaron su consumo a la baja indicaron que esas recomendaciones les llevaron a cambiar sus hábitos de consumo. El conocimiento objetivo de los beneficios para la salud humana es entre 4 y 5 veces mayor entre los consumidores que el conocimiento objetivo de los riesgos, también vemos diferencias entre países. Y por último, cuando los consumidores conocen las recomendaciones actualizadas, esto influye en cierta medida en sus hábitos de consumo. Pero los datos recogidos a lo largo de este proyecto sugieren que hay otros factores, además del conocimiento de las recomendaciones de consumo, que están impulsando cambios en los hábitos alimentarios. Antes de terminar, me gustaría prestar especial atención a ciertas partes de esta encuesta, y es que
Las encuestas de preferencias alimentarias recopilan datos únicamente sobre la frecuencia de consumo y no sobre la cantidad asociada. Los encuestados suelen cometer errores de memoria cuando intentan recordar los alimentos que han consumido durante largos periodos, porque se les preguntaba sobre patrones de consumo en los últimos 12 meses. Las dos encuestas se realizaron en diferentes épocas del año, por lo tanto, la comparación de los resultados puede reflejar variaciones estacionales más que cambios reales en los hábitos alimentarios. Otros factores, como campañas publicitarias de pescado y productos pesqueros, sustitutos de esos productos o la inflación de los precios de los alimentos, pueden haber provocado cambios en el consumo. El tamaño de la muestra por país fue de unos 500 participantes, de los cuales el 60% eran consumidores, por lo que un pequeño porcentaje de la población determinó los resultados relativos al consumo frecuente, lo que no es necesariamente representativo del país. Y el método de muestreo utilizado introdujo algunos sesgos que afectan a la representatividad y a la validez de los datos. Y esto es todo por mi parte. Espero que les haya parecido informativo y estaré encantada de contestar cualquier pregunta.